Sí, de hecho, la semana anterior, una exfuncionaria de Facebook, recordemos primero que tal vez que Facebook es dueña de varias plataformas, ¿verdad? Es dueño de WhatsApp, es dueño de Instagram, es dueño de Messenger y pues obviamente de Facebook. Y entonces, Franz Haugen, que era una de las personas que trabajaba en esta red social, pues hace unas denuncias gravísimas acerca del uso de algoritmos y algunas decisiones que se toman dentro de la compañía para pues poder tener cautiva a la gente. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando del mundo de las redes sociales y del ciberespacio, lo que mayormente necesitan las redes sociales, pues es obviamente que nosotros estemos la mayor cantidad del tiempo conectados. Y ahí pues vamos a tener, ¿cómo se llama? Que yo creo mucho que conversar el día de hoy de qué tan conveniente es esto o no. Y para eso, las diferentes redes sociales lo que hacen es que van generando perfiles a través de algoritmos. Un algoritmo explicado de una forma muy sencilla. Un algoritmo es un programa de cómputo, un programa que está instalado en las diferentes plataformas, y lo que hace es que empieza a generar esa capacidad de aprendizaje, ¿verdad? O sea, empieza a generar una capacidad de aprendizaje en donde pues va perfilando cuáles son los gustos, preferencias, a qué le toma una persona importancia, etcétera, y entonces pues va generando contenido, y ese contenido va de la mano de los gustos y preferencias nuestros, y entonces cada vez nos engancha más. Vemos que, por ejemplo, cuando estamos usando algunas redes sociales, por ejemplo, pongamos el caso de TikTok, que es una red social que tiene dos elementos, uno la inmediatez y otro que pues genera un enganche rápido porque son videos muy cortos, pero usted los va pasando y ustedes se ponen a ver a lo largo de 2-3 semanas. Si a ustedes lo que les gusta es el tema de los carros, si les gusta el tema de los viajes y además de eso siguen a un artista, le empieza a generar una cantidad de contenido mucho mayor sobre esos temas. Entonces, esta muchacha, esta ex ejecutiva, incluso ayer tuvo una comparecencia donde aquí, y voy a permitirme, pues las frases son tan requete fuertes que mejor las leo del post que puso CNN, donde entre las frases que pone dice: estoy aquí porque creo que los productos de Facebook hacen daño a los niños, fomentan división y debilitan nuestra democracia. Otra de las frases que ella dice es: hoy el gobierno toma medidas contra empresas que ocultaron pruebas sobre opioides. Lo imploro que hagan lo mismo con dicha empresa. Entonces, como vemos, el número, tengo fuertes preocupaciones de seguridad nacional sobre el funcionamiento actual de Facebook. Esos son el tipo de declaraciones que ayer leía yo en CNN en español, y que entonces nos damos cuenta que está realmente causando una hecatombe que conste que ya se habían dado algunas otras en el pasado con Cambridge Analytica, etcétera, pero que a mi parecer esta es una de las más fuertes que ha existido en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí, a mí estaba repasando porque el primer medio de comunicación que da a conocer este tema es The Wall Street Journal, y The Wall Street Journal hace una publicación que se llama Los archivos de Facebook. Hace 2 entregas en lo particular. En ese momento no sabíamos quién era la persona que filtraba los documentos. Gracias. Ya después sí lo sabemos. Pero entonces la preocupación empieza porque se dan cuenta que parte de unos estudios científicos académicos que estaban realizando y con los que Facebook había colaborado, Facebook había entregado datos falsos, ¿verdad? Y entonces una de las quejas de los periodistas del mundo es que cuando pasa algo, los únicos que saben, cuando pasa algo en redes, los únicos que saben la verdad, si una persona publicó, si no publicó, si hackeó, es Facebook, y que esa no es información pública. Y entonces hacen la primera revelación, don Adrián, y la entrega, que fue el lunes 13 de septiembre, es un informe de que Facebook tiene 2 tipos de usuarios. Tiene un grupo de usuarios que le llama usuarios VIP, a los que no les aplica los criterios de censura
por violencia o de desnudo. Por ejemplo, una persona publica un desnudo en Facebook, inmediatamente Facebook lo censura. Pero si es de estas personas VIP que el mismo Facebook pone para que no le generen mala fama, entonces duran más censurando o no lo censuran del todo. Y la del día siguiente tiene que ver con Instagram, de estudios particularmente adolescentes que decían que cuando se sienten mal con su cuerpo, se sienten peor si entran a Facebook. Y aquí hay un debate más amplio, don Luis, que quisiera conversar con usted, que es el tema de los datos. Facebook es una empresa privada que tiene datos de todos nosotros, no tiene función pública, o sea, es decir, no tiene una función para el Estado, pero pareciera que no es recomendable, por lo menos es lo que piensan muchos, que una sola entidad tenga tantísimos datos de los ciudadanos del mundo. ¿Cómo está esa discusión y usted qué cree, don Adrián? Vean, en este momento, de hecho, y para hablar ahora, cuando hablemos es que voy a traer un dato acá a la conversación, ahora que hablemos de una página de internet que hizo las estimaciones de cuánto había significado el estar fuera estos días por las páginas de Facebook, pero habla de las plataformas de Facebook. Habla que en estas plataformas, o sea, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de Facebook, de Messenger y de Instagram y WhatsApp, dice que tiene 3.510 millones de usuarios activos mensuales, ¿verdad? Actualmente el mundo, la capacidad de tomar decisiones, la posibilidad de generar negocios, la maximización de la economía digital subyace en la capacidad que usted tenga de análisis de datos, de procesamiento de datos, de estimación de resultados, de poder generar estos algoritmos para poder llegar y generar correlaciones, de desarrollo de perfiles. Y obviamente esto pues nos conlleva que se tenga mayor asertividad, una microsegmentación de cada una de las personas, pues para llegarle de una manera de consumo mucho más acertada. Ahora bien, cuando usted me habla de qué tan conveniente es, ciertamente yo creo que no es tan conveniente que ninguna empresa tenga tantísimos datos, ¿verdad? Sin embargo, aquí entonces empieza la correlación entre cuántos datos es los que tiene una empresa porque los toma o cuántos datos son los que nosotros aceptamos que esos datos sean utilizados, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando utilizamos una plataforma, cuando nos asociamos a algún tipo de app o incluso entramos, ahora lo he visto muchísimo, casi en todas, cuando usted entra a una página de noticias o entra a alguna sitio web, normalmente le dice del uso de cookies o del uso de información. Entonces, ahí hay un balance entre lo que la empresa tiene, lo cual a mí me parece que pues, tener esas cantidades de información pues radica en un músculo a nivel económico, político, social, gigantesco, pero también está en que nosotros muchas veces no nos tomamos el tiempo y siempre decimos acepto. ¿Leyó todas las condiciones? Sí. ¿Acepto todas las condiciones de uso? Sí. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Entonces, esto genera una capacidad de poder distorsionar los elementos. Hay un libro que se llama El Mundo Orwell. Es un libro de Ángel Gómez de Argueda, que salió como a consecuencia del libro 1984 de George Orwell, donde hablaba del Gran Hermano, el Ministerio de la Verdad, etcétera. Y hace una reseña en algún momento de ese libro sobre el tema de la inmediatez. Y aquí entra una situación, que cuando se tiene tanta información, entonces nosotros nos convertimos en personas que queremos el dato en el momento. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tenemos un cuestionamiento, buscamos el dato y no generamos todo el contexto en el cual está ese dato. O sea, si queremos una fecha de nacimiento solamente o cuando ocurrió un evento, solamente buscamos el dato, pero no buscamos el contexto del dato. Entonces, eso nos lleva a que realmente seamos muy susceptibles y el nivel de criticidad y discriminación y análisis de la información que sale de las diferentes plataformas, en muchas ocasiones no las analicemos. Entonces ahí se da la desinformación, se dan las noticias falsas, se dan las posibilidades de manipulación de ciertas voluntades y pues cada vez cuando estamos mucho más, somos mucho más
y cabe el término incluso de decirlo de esa forma, mucho más adictos a las redes sociales y al ciberespacio, y conste, yo soy un activista y promotor del uso de la tecnología. Entonces, en muchas ocasiones, nuestro comportamiento empieza ahí en una dualidad entre el mundo virtual y el mundo real, y entonces como que se hacen en uno solo. Entonces, ¿cuántos datos yo doy? ¿Cuánta información yo recibo? Genera una complejidad en cómo analizo esos datos, y entonces obviamente en muchas ocasiones quedamos expuestos. Y hay un reportaje que sacó Netflix, si más no me equivoco, llama El dilema de las redes sociales, donde habla un poco de eso, o sea, de que con esas cantidades de información, pues las empresas tienen la posibilidad de tener una incidencia en nuestro parecer, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, pues de una manera muy, muy de alto impacto.